Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Ballén Rodríguez y yo los voy a acompañar en esta sesión introductoria a la sesión de filosofía de la diferencia, eh, alrededor pues de una introducción a la filosofía de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, pues un pensador emblemático, digamos, dentro de la tradición de la filosofía contemporánea. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es una introducción a unos conceptos que considero que son relevantes y para ese efecto pues me voy a permitir leer un texto que he preparado para esta sesión introductoria. La idea es que ustedes lo conozcan y lo puedan consultar para sus procesos formativos particulares y lo apropien también en la medida de lo posible, como ustedes lo consideren, de acuerdo a los análisis que han podido hacer en el curso de filosofía de la diferencia. Voy a compartir pantalla en este momento, mostrarles el documento que he preparado, pues me voy a permitir leerlo para que ustedes lo sigan también y asimismo pues tengan un enriquecimiento de profundidad, de interpretación, de reflexión por parte de mí como tutor y director del espacio académico que ustedes están asumiendo en este periodo intermedio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de filosofía. Entonces he titulado esta presentación Notas para una introducción al curso de filosofía de la diferencia. La propuesta de Deleuze plantea una filosofía que puede ser caracterizada de un modo inicial como una voluntad de sistema que se asume de un modo afirmativo y no de manera negativa o nihilista. Con esto se indica que pensar filosóficamente conceptos como los de diferencia, equivocidad, lateralidad, umbral, nomadismo, producción de diferencia, son lenguajes que tratan de pensar esos no lugares transitados por la filosofía tradicional y que en un sentido metafísico proponen una nueva manera de entender la realidad que domina los asuntos humanos en la actualidad. No es entonces una voluntad de sistema destructiva lo que caracteriza a Deleuze, lo que caracteriza la obra de Deleuze, ¿no? La diferencia no es el lenguaje de lo mismo, sino de lo distinto. La categoría de la diferencia no se enmarca en una idea de la filosofía como un saber sistemático y de corte absoluto. Es por ello que el pensador francés Alain Badiou, quien es uno de los intérpretes más destacados de la obra de Deleuze, plantea que la ontología explorada por el francés no es moderna, en el sentido de Hegel o de Kant, y que adquieren sentido en tanto que racionales, ordenadas e historicistas, sino que esta se descubre como moderna, mitigada o debilitada. Sobre su vida y obra podemos indicar que nace en 1925 en París. Entre el año 1944 y 1948 estudia filosofía en la Sorbona. Allí conoce a los maestros que marcarán su itinerario intelectual: François Chatelet, Pierre Klossowski, Tournier, Jean Hippolyte y Georges Canguilhem, Michel Foucault, entre otros. ¿Qué es el empirismo trascendental? Su apuesta filosófica no es por la fenomenología o por el idealismo. De hecho, su gesta filosófica se plantea como un platonismo invertido, una batalla que lo alejará de continuadores del idealismo como lo son Kant, Hegel y el germen de todos ellos, Platón. Sus autores de trinchera son los menos idealistas y universalistas como lo fueron Hume, Spinoza, Lucrecio, Nietzsche, Bergson, Scott. Detrás de este estudio por los pensadores de trinchera, surge una filosofía de la diferencia con un valor agregado. Trae consigo una apuesta por el método empírico que el francés denominará el conexionismo. Es de Hume donde afirmará una filosofía basada en una metodología empírica, pero con atisbos de trascendencia. ¿Qué significa esto? Que el lente de la filosofía no debe estar puesto en la lógica de la representación de lo real o lo verdadero, sino que ésta se encuentra atrapada en la reproducción de lo mismo, cuando lo que se requiere es pensar la producción de lo distinto. Apreciemos esto un ejemplo y respondamos lo siguiente. ¿Qué significa para la filosofía que es posible plantear? ¿Qué significa para la filosofía que sea posible plantear un pensar que produce lo distinto? Básicamente en asumir eh, la idea
de la temporalidad planteada por Nietzsche en su teoría del eterno retorno. La novedad lesiana es de esta continuidad con Nietzsche tiene que ver con la acotación de que el eterno retorno ya no reproducirá lo mismo, sino lo diferente. Diferentes maneras de experimentar el tiempo, diferentes formas de vivir y de asumir filosóficamente el sentido de lo real, diferentes valores, etc. Este planteamiento conecta con Heráclito y no con Parménides, ya que la relación con lo distinto implica el cambio permanente y no la continuación de lo mismo. Es también una toma de distancia de Hegel y su teoría de la negatividad, y ante toda afirmación de lo real es una asimilación total dentro de la dinámica envolvente del espíritu absoluto. A pesar de estas críticas al idealismo filosófico antiguo y moderno, ¿cómo podemos pensar en la filosofía, la producción de lo distinto? Tomemos un caso. Usualmente pensamos que el origen de la filosofía socrática tiene que ver con un esfuerzo de conceptualización animado por el diálogo abierto con unos tertuliantes que acompañan fielmente a su maestro. Sin embargo, este relato es un caer en lo mismo. Para ver la diferencia y su producción de sentido implicaría asumir variables alternativas, como por ejemplo el gran influjo que ejerce lo femenino en esta creación de sentido filosófico. Sabemos que Sócrates mantenía conversación con Aspasia de Mileto, siendo la consorte de Pericles y quien era hábil en las artes de la retórica y que muy seguramente influye en el pensamiento del creador de la Maya. Esto pues lo sustentamos a partir de Dueso en el año 2013 o Fornet Betancourt en el año 2022 y Pierre Haddock en el año 1998. De este modo, una manera de asumir el método empírico trascendental de Deleuze y la producción de sentido de lo diferente implica reconocer la apuesta por recuperar el pensamiento de las mujeres filósofas a modo de una tarea arqueológica, como lo plantea Foucault. De hecho, Deleuze y Foucault compartieron escenario teórico, escenario también de la protesta social, fueron colegas, y de reconstrucción teórica y sus legados y memorias, tal y como lo plantea de alguna manera la propuesta de la reconstrucción de Jacques Derrida. Pues para Deleuze, en esos primeros libros, Empirismo y Subjetividad, Hume es un pensador revelador, ya que a partir de su apuesta por lo sensible, es posible asumir la producción de diferencias y tener en cuenta su acepción de la imaginación como una capacidad que tienen de asociar, que tienen los seres humanos, de asociar imágenes distintas. También le llama la atención que cuando Hume se refiere a los seres humanos, no los define desde el plano de la abstracción, sino que se refiere a ellos a partir de lo que hacen, es decir, a partir de sus prácticas. ¿Qué encuentra Deleuze en David Hume? Bueno, yo les propongo que la producción, digamos, de sentido de diferencia, pues eh, está muy bien, digamos, aterrizada en la propuesta de Aspasia de Mileto, ¿no? Y Aspasia de Mileto, pues es una figura muy interesante porque de alguna manera asume la élite intelectual de la Grecia del siglo IV antes de Cristo. Y es muy interesante porque ella también es una mujer que hace parte un poco como del bajo mundo, también de Atenas, ya que ella administraba un burdel, ¿no? Entonces, eso le permitía tener acceso a una información de las altas cortes y de la élite ateniense. Entonces era una mujer muy astuta y muy hábil porque de alguna manera le proporcionaba una información a Pericles que no iba a tener de primera mano. Entonces hacía como un trabajo de espionaje y de inteligencia en este burdel, porque pues ustedes ya saben que estos espacios en la antigüedad se prestaban para la socialización, lo frecuentaban hombres importantes, eran lugares donde se ejercía otro tipo de información y de comunicación, y allí era donde estaba Espacio de Mileto aprovechándose pues de estos espacios y esta información que podía obtener de primera mano. Ahora, Aspasia Mileto también fue digamos, una filósofa, ¿no? Que interactuó con Sócrates, ¿sí? Hay un diálogo de Platón que se llama el Menexeno, y en el Menexeno se hace mención justamente a ese diálogo o a esas conversaciones que mantenía Sócrates con Aspasia de Mileto. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que la producción de sentido y la diferencia, si hacemos un acercamiento a la historia de la filosofía, implica tener en cuenta este tipo de personajes que han estado de alguna manera ocultos o que han sido invisibilizados por la historia de la filosofía oficial. Entonces, digamos que Deleuze
es un autor muy interesante para la filosofía porque nos muestra otras facetas de la producción de sentido y donde la categoría de la diferencia cobra una validez y una oportunidad absolutamente reveladora. En ese libro también de Deleuze que se llama ¿Qué es la filosofía? Deleuze plantea un concepto muy interesante que se llaman los personajes filosóficos. Entonces resulta que la historia de la filosofía se ha olvidado también de esos otros personajes que han creado los propios filósofos para producir sentido diferente. Entonces, por ejemplo, hablamos un momentico acerca de Diotima de Mantinea. Entonces, Diotima de Mantinea sería un referente de producción de sentido filosófico digamos, en el marco de la diferencia, porque digamos que cuando Sócrates mantenía diálogo con, con Diotima, él entraba como una situación de trance digamos, salía fuera de sí, pero ese estar fuera de sí era como una relación con lo divino, con lo sagrado, pero ese sagrado era una representación femenina. Entonces, digamos, si tuviésemos que usar la categoría que propone Deleuze en qué es la filosofía del personaje filosófico, pues Diotima Mantinea sería un personaje filosófico que produce sentido de la diferencia. En este sentido, ¿en qué sentido produce diferencia? Pues básicamente porque de alguna manera eh, su voz o su presencia en Sócrates le da un sentido diferente a la mayéutica, que es el sentido de lo religioso, lo mistérico. Entonces la filosofía mayéutica no es simplemente un esfuerzo por definir conceptos, sino que también tiene que ver como con una especie de purificación, como con una especie de desintoxicación que sufre el demon del filósofo. Entendemos por demon ese concepto griego que traduce felicidad, ese demon, pero que tiene que ver con un modo de vida, con una disposición anímica y que muestra otras facetas de la filosofía. Otro personaje filosófico muy interesante lo podemos encontrar también en, en Zaratustra, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche también es un personaje muy interesante porque muestra otra producción